Gente, ¿todo bien? Antes de ver este montaje tengo que decir que no puedo empezar sin aclarar algunos puntos, como son que este video no es un documental sobre los masones o los Illuminati, sino de señas que aparentemente deja Rockstar en sus juegos. Como introducción dejaré algunas imágenes para que se familiaricen con la simbología masónica y algunos de sus principios. Es imposible abarcar todo lo referido a las sociedades secretas, ya que como imaginarán es tan amplio el abanico que no se podría encarar en un video de por lo menos un par de horas. No quiero parecer un loco, ya que siempre que se tocan estos temas se cae en el tópico de las conspiraciones y espero que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo poco que pude investigar. Se podría remontar a los masones muchísimo tiempo atrás, pero me voy a basar en que casi todas las antiguas logias y ritos tienen que ver con la perfección, el conocimiento, las matemáticas y la construcción. Muchos de ellos fueron grandes arquitectos e ilustres personajes de la cultura, así como de la estrategia, las artes, las ciencias, y dejaré referencias a distintos datos del video en la descripción para quien quiera investigar más aún. Si veo que tiene gran acogida por parte de ustedes, intentaré hacer otro video con mayor profundidad sobre estos temas. Sé que tardo en subir videos, pero creo que merece la pena y como entenderán no puedo subir videos de este estilo todos los días, por lo que les agradezco infinitamente su paciencia. Dicho esto, comenzamos. Bien, veamos ahora a gran escala parte de la simbología masónica. Es bastante amplia, pero podemos destacar símbolos como pueden ser el ojo de Horus, el sol, la luna, el obelisco, la pirámide o triángulo, la G, el compás, la escuadra, la espada, la venda, la oreja, símbolo del secreto, la campana, el corazón, la cruz templario, rosacruz, la acacia, los huesos, la plomada, las dos columnas, la piedra bruta y la piedra pulida, pero sin duda el más conocido es el compás y la escuadra. Los masones se distinguen o organizan mediante grados de conocimiento y según su rito, 33 según el rito escocés y 10 según el rito de York, dependiendo de los conocimientos que adquieran. Forman parte importante de los Estados Unidos desde su fundación. Este es el monumento masónico a George Washington, en Washington DC, en el que se ve claramente el compás y la escuadra, y el motivo es que el primer presidente de los Estados Unidos de América era masón, como muchos otros que le sucedieron después, y pertenecieron a sociedades secretas o logias. Si bien los masones están extendidos por todo el mundo, en los Estados Unidos es donde más referencia podemos encontrar, a tal punto que la primera piedra que se colocó en la fundación de su capital, Washington, fue colocada por el mismo George Washington en un ritual claramente masón. Dicho esto, veamos ahora algunas de las señales que deja Rockstar en sus juegos. ¿Se acuerdan del GTA San Andreas? ¿Ven alguna señal que les parezca familiar? ¿Recuerdan a The Truth que nos daba el jetpack? ¿Y las cerraduras, las recuerdan? ¿Y qué me dicen de GTA 4? ¿Ven algo raro en este anuncio? En su página web del juego la policía nos aclaraba que lo veían todo y lo sabían todo. También nos decían que has advertido. Esta es la página de Mentiras Malditas Mentiras, en la que en este enlace se hacía alusión al nuevo orden mundial o también conocido como control global. En este otro enlace también hablan sobre el ojo que todo lo ve y pone, el ojo que todo lo ve te está mirando. ¿Les parece raro? A mí no. Pero si aún no están convencidos del mensaje de Rockstar, veamos otro claro ejemplo. Right now, we have a very special guest joining the show. She's the author of a new book called Connect the Dots, Conspiracies for Kids. Abigail Grayson is on the show. Abigail. Thanks so much for having me. Why kids? Well, I have been researching for years, uncovering some truths and lies perpetuated by the Illuminati, the Skull and Bones people, and the Federal Reserve, and especially science. Do you know that we can trace our DNA back to one couple? Do you know what that means? I'm afraid not. That means I can't sleep with you. Huh? It would be like sleeping with my brother. We're all related. We're all brothers and sisters, and that is just sick. It's incestuous. It's dirty. It's Fascinating, sick. fascinating. But It's sick. why is your recent book
targeted towards children. Well, Connect the Dots, Conspiracies for Kids, is an activity workbook and learning tool for young people to learn the truth about how to survive. I targeted it toward kids because adults won't listen to me anymore. They have closed their minds to the truth that I speak. Oh, look! I got an email alert from when people write about me on the internet. This one calls me a psychotic bitch. Veamos otro ejemplo más, esta vez de L.A. Noire. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Vale, por si no se fijaron en los detalles, vamos a verlo nuevamente. Esta vez vamos a prestar más atención en esos pequeños detalles que quizás, como dije, no vieron. El cartel dice: la mente humana, la última frontera de la medicina. Una pirámide de fondo y una frase que dice: la ciudad encubierta donde nada es lo que parece. Y nuevamente una pirámide. Una ciudad del siglo XX que se convertirá en modelo para el mundo. Y de fondo, constructores. Una alusión quizás a la masonería o al oficio masón. Fíjense en la oreja, símbolo del secreto, y en el ojo que todo lo ve. El audio en inglés dice "The eye can see", el ojo puede ver. ¿Y esos nombres? Estos nombres, Sam Hauser y Dan Hauser, son los creadores de Roxxer. Ambos estudiaron en universidades con reconocidas logias, Dan en Oxford y Sam en Cambridge. Este es el edificio original en el que se inspiraron, la Biblioteca Pública de Los Ángeles. No tiene un ojo, sino un sol. Y en latín pone "et quasi cursoris vitae lampada tradunt", como los corredores se pasan la antorcha, en referencia a transmitir el conocimiento. Me llamó mucho la atención el porqué de este edificio, por lo que investigué un poco. Y descubrí que su arquitecto fue Bertram Grosvenor Gotthue, un reconocido arquitecto relacionado con la masonería y miembro de una de las antiguas y más exclusivas logias que se conocen, Phi Beta Kappa. Phi Beta Kappa fue fundada en 1776, misma fecha que la Declaración de la Independencia y la creación de los Illuminati. Cuentan entre sus filas con 17 de los presidentes de los Estados Unidos, 38 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 136 premios Nobel, y entre sus filas también podemos encontrar personajes como Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, Francis Ford Coppola, director de cine, John D. Rockefeller Jr., filántropo y millonario, Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, padre del presidente actual de los Estados Unidos, George Bush padre, presidente de los Estados Unidos, y su hijo también presidente de los Estados Unidos. Y algunos dicen que Phi Beta Kappa es la cara pública y amistosa de otra sociedad secreta aún más extraña, Skull and Bones. Skull and Bones fue fundada en 1832 por dos miembros de Phi Beta Kappa, William Russell y Alfonso Taft. Con sede física en la Universidad de Yale, en lo que se conoce como la cripta, es una de las sociedades secretas más antiguas y con más personajes entre sus miembros. Muchos en común con Phi Beta Kappa. Pero entrar en temas de Skull and Bones sería demasiado para este video. Veamos ahora todo lo relacionado con GTA V. Ahora que sabemos que Rockstar deja mensajes o señas y que utiliza edificios para dejar mensajes también, veamos qué nos puede llamar la atención. En GTA V podemos encontrar muchas referencias, como pueden ser la pirámide, en el cuadro en la casa de la tía de Franklin, donde también en la habitación se puede encontrar un obelisco. En casa de Lester encontramos muchas más aún. La pirámide con el ojo diciendo "el hombre te está mirando", este hombre con pirámide por cabeza, o esta revista que dice "¿por qué el hombre sigue mirándote?". También está el cartel que dice "yo amo 3.141.592", junto a otro que pone "shut holes" o "cierra agujeros", o un cartel de Dragon 6 muy similar a la sociedad secreta Red Dragon, de la cual dejo aquí un pin para comparar. Por cierto, 3.141.592 es el número de pi. Este personaje que quizás no conozca se llama Omega y como se puede ver en su camiseta lleva una pirámide. ¿Te sigue pareciendo raro? Creo que ya no. Pero más allá de esto, volvemos a ver edificios que me parecieron raros, ya que no tienen utilidad dentro del juego. Este es el auditorio de Vinewood Bowl. En la realidad se llama Hollywood Bowl y fue diseñado por Frank Lloyd Wright, un arquitecto también masón y, lo que es más curioso, también miembro de Phi Beta Kappa. En esta foto del archivo de Los Ángeles se puede ver los pasos previos por los que pasó el auditorio antes de tener su forma actual similar a la de un ojo. Y sí, se parecía a una pirámide. Curioso, ¿no?
Este es el Observatorio Galileo en el juego, y en la realidad se llama Observatorio Griffith. Su arquitecto fue John C. Austin, masón de grado 32 y figura emblemática de Los Ángeles, también miembro de Phi Beta Kappa, y entre sus obras está el templo masónico de Hollywood, que curiosamente no aparece en el juego, además de que diseñó también el Los Angeles City Hall, Ayuntamiento de Los Ángeles. Debo agregar que la sombra frente al monumento en el observatorio refleja a las 12 del mediodía un ojo. Podríamos seguir con muchos más edificios relacionados, como el aeropuerto de Los Ángeles, el cartel de Hollywood y sus historias, en fin. Los Ángeles es cuna de masones al parecer, pero sin duda uno de los detalles más relevantes del juego es este mural que verán en muchos videos pero sin entrar en detalle. Es uno de los misterios más raros de GTA V, en el que se puede leer la frase "For when the one great scholar comes to mark against your name, he writes not that you won or lost, but how you played the game". Cuando el gran goleador venga a escribir tu nombre, escribirá no que has ganado o perdido, sino cómo has jugado el juego. La frase, extraída de un poema llamado Alumnus Football, es de un famoso periodista deportivo llamado Grantland Rice. Y no solo era también masón, sino que adivinen, era miembro de Phi Beta Kappa. Todavía no está claro qué utilidad tiene en el juego, y tras analizarla con diferentes filtros, programas de retoque digital y demás, se pueden ver otros mensajes dentro que por la resolución de momento no puedo confirmar con seguridad qué dicen. También se notan ciertos patrones que aunan unas palabras con otras, pero sigo sin tener total seguridad, y para confundir hay miles de videos en YouTube. En él se puede ver una V o V corta y un ojo, además de 3 caminos o rayos, así como la mano, que a mi entender parece un compás y una escuadra, y a otros una pirámide. Recordemos que las manos son parte importante también de la simbología masónica. Si lo invertimos, las manos parecen salir de un agujero o plato. Lo que está claro es que sin duda es algo importante en el juego. Como dije antes, en la descripción del video dejaré enlaces a información que puede interesar a alguien, y si te gustó este video puedes hacer clic en este enlace para ver mi investigación anterior. Recuerda compartirlo con quien creas que le puede gustar, y suscríbete si quieres ver más videos como este. Los comentarios también se agradecen. Un saludo gente, y nos vemos en el próximo video.